La noche olía a jazmines moribundos y a la traición que doña Elena de Montemayor había intentado sepultar con el tiempo. Un año había pasado desde que la sociedad la había rebautizado como la duquesa abandonada, un epíteto cruel que resonaba más fuerte que el rumor de las sedas en el gran baile de los almenares. Sus ojos, antes llenos de la luz de un amor que creyó eterno, ahora eran pozos de una melancolía que sólo el orgullo de su apellido, Montemayor, evitaba que se desbordase. Había regresado, no por gusto, sino por la desesperación de unas deudas que el vizconde Ramiro de Alarcón había orquestado con precisión quirúrgica, amenazando con devorar a su familia. Su presencia en aquel salón, entre candelabros que reflejaban su soledad, era una declaración de guerra silenciosa, una ofrenda sacrificial a la necesidad. El aire se hizo denso, casi irrespirable, como si un rayo hubiese caído sin estruendo en medio del salón. El duque don Rafael de la Vega acababa de entrar, y con Mindonsen, él, toda la historia no dicha de su matrimonio y la súbita brutal separación. Era una figura imponente, envuelto en un aura de poder y una tristeza helada que nadie se atrevía a descifrar, salvo ella. Su mirada cruzó el tumulto de máscaras sociales y se clavó en Elena, con una intensidad que traspasó la distancia, la indignación y el año de silencio impuesto. En ese instante fugaz, el tiempo se detuvo, y Elena no vio al hombre que la había deshonrado, sino al único amor que había conocido, un espectro atormentado por un dolor que rivalizaba con el suyo. La orquesta parecía tocar una elegía a su amor perdido, y en el fondo de sus pupilas, Rafael vio no la frialdad esperada, sino el fuego de la justicia que ella clamaba. El corazón de Elena era un tambor desbocado bajo el encaje, anunciando una tormenta. Sabía que aquella mirada no era un mero reconocimiento, era un abismo que se abría de nuevo bajo sus pies, un recordatorio de que él no la había abandonado por falta de amor, sino por una razón mucho más oscura y peligrosa. La premisa del abandono era una mentira necesaria, una armadura forjada por Rafael para protegerla de algo que aún no comprendía. Sin embargo, la verdad de su necesidad económica era más acuciante que el misterio de su corazón. Su misión era clara: confrontarlo, exponer su desesperación y forzarlo a mirar el resultado de su sacrificio fallido. Su familia pendía de un hilo, y él, el poderoso duque, era la única ancla en su tormenta, un faro frío y temido. Pero en este instante, ¿sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que doña Elena de Montemayor enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Su rostro, una máscara de porcelana agrietada por el dolor, era la única respuesta que él necesitaba, un eco de la culpa que lo consumía en silencio. El vizconde Ramiro de Alarcón, primo de Rafael, se acercó a Elena como una sombra malévola, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos helados. Su presencia era un veneno en el ambiente, una burla al sufrimiento que él mismo había sembrado. Ramiro, el heredero directo de Rafael en ausencia de un hijo legítimo y el arquitecto de la ruina económica de los Montemayor, disfrutaba con la humillación de Elena. Sus palabras, susurradas con falsa cortesía, eran puñales que buscaban desgarrar su última capa de dignidad, recordándole la precariedad de su posición social y financiera. Él era la encarnación de la opresión, el parásito de la alta sociedad que se alimentaba de la desesperación de los pequeños propietarios y la desgracia ajena, y su objetivo final era la totalidad del ducado de la Vega.
A pesar de la insolencia punzante de Ramiro, Elena mantuvo la compostura, su voz un murmullo firme que desmentía la fragilidad de su apariencia. Su mente, educada en la lógica y la astucia de una nobleza empobrecida, estaba ya trazando un mapa de defensa y ataque. Sabía que el vizconde la había seguido, esperando su caída. Era la prueba viviente de que la separación con Rafael no había sido una solución, sino un catalizador que había acelerado los planes de su primo, usándola a ella y a su familia como peones en un juego de poder mucho mayor. La humillación pública era el precio que pagaría, pero su objetivo era mayor que su orgullo. La supervivencia de su linaje y la exposición de la podredumbre que se escondía bajo el brillo de la aristocracia. El duque Rafael, observando desde la distancia el encuentro, sintió como una oleada de rabia hirviente le quemaba las venas, un calor que rompía la frialdad autoimpuesta. Ver a Elena, su Elena, sometida a la insolencia y el veneno sutil de Ramiro, era la peor de las torturas. El dolor de la separación era un precio que había estado dispuesto a pagar por su seguridad, pero ahora comprendía la arrogancia de su sacrificio. Al salvarla del fuego, la había arrojado a las fauces del lobo. Su estrategia de aislamiento había fracasado estrepitosamente, y la verdad de la amenaza, ligada a un antiguo pacto familiar y un esquema financiero, se cernía ahora sobre ella con renovada ferocidad. Rafael, con una decisión que cortó el aire, cruzó el salón. Su caminar era el de un depredador, un anuncio inconfundible de su autoridad, haciendo que el murmullo de los se acallara. Al llegar junto a Elena y Ramiro, su presencia actuó como un escudo invisible. No habló, simplemente se interpuso entre ambos, dirigiendo a su primo una mirada de acero que prometía represalias. Este gesto, tan simple, fue el primer acto de vulnerabilidad pública que Rafael permitía en un año, una grieta en su fachada de mármol, revelando la innegable conexión que aún los unía. Elena sintió el peso de su protección, un calor inesperado y peligroso que la confundía entre el resentimiento y una familiar sensación de seguridad. La heroína, con una mezcla de desafío y necesidad en sus ojos, elevó su barbilla. La frialdad con la que Rafael la había tratado durante el último año la había herido más que el propio divorcio. Pero el instinto de supervivencia de los Montemayor, un linaje de luchadores, le exigía dejar el dolor a un lado. Ella necesitaba un aliado contra Ramiro, un poder que superase la influencia del vizconde y su red de usura. Miró a Rafael, no como su exmarido, sino como el único duque que podía detener la tiranía de su primo. Su misión comenzaba ahora: transformar el resentimiento en una alianza estratégica, usar su dolor como palanca para mover a un hombre atormentado por la culpa. El momento culminante del baile se convirtió en el escenario de su guerra íntima. La mano de Rafael rozó su guante, un contacto fugaz y electrizante que encendió la chispa de su amor prohibido. El mensaje era tácito pero claro. La amenaza seguía viva, y ahora que Elena estaba expuesta, él ya no podía mantener la distancia. El juego de la separación había terminado. Lo que comenzó como un reencuentro social se transformaba en un pacto tácito, una reanudación de su vínculo bajo el signo de la urgencia y el peligro. La supervivencia de Elena, la justicia para su familia y la estabilidad del Ducado de la Vega dependían ahora de la peligrosa danza que se iniciaba entre ellos en las sombras. La fachada del Palacio de la Vega era tan imponente como la reputación de su dueño, Duque Don Rafael de la Vega, piedra oscura y austera, simbolizando el deber, la soledad y el peso de una historia familiar marcada por los secretos. Elena había aceptado la invitación a reunirse con él al día siguiente del baile, impulsada por una mezcla de orgullo herido y necesidad extrema.
El interior, con sus grandes salones bañados por una luz fría que se filtraba a través de vitrales antiguos, reflejaba el aislamiento autoimpuesto de Rafael, un hombre que vivía entre sombras, lidiando en soledad con una culpa que lo estaba consumiendo. La atmósfera era tensa, pesada por el silencio de las cosas no dichas, una prisión de honor donde ambos se encontraban ahora, lidiando con los escombros de su vida juntos. Su encuentro se desarrolló en la biblioteca, un santuario de conocimiento y melancolía. Elena, vestida con la sobriedad que la situación económica le imponía, confrontó a Rafael no con lágrimas, sino con una frialdad y una lucidez que lo tomaron por sorpresa. Ella le presentó la cruda realidad, las deudas que Ramiro había manipulado, la vergüenza de su familia y el hecho irrefutable de que su protección a distancia la había dejado vulnerable a un mal mucho más insidioso. Su voz era un bisturí, cortando la pretensión de nobleza de su sacrificio. Ella no pedía caridad, sino la verdad, y una alianza para desmantelar la red de opresión del vizconde, demostrando su transformación de víctima pasiva a estratega activa. Rafael, inicialmente reacio y defensivo, se encontró desarmado por la implacable lógica y la dignidad inquebrantable de Elena. Había esperado reproches histéricos, no un análisis táctico de su situación. Ella le obligó a enfrentar la verdad de que Ramiro no era solo un primo ambicioso, sino un enemigo que representaba una amenaza inmediata para ambos y para los campesinos y pequeños propietarios que sufrían su usura. El duque comenzó a ver en ella no a la mujer frágil que había intentado esconder, sino a la compañera que había perdido. Una aliada con un sentido de la justicia tan fuerte como el suyo y la única persona capaz de desafiar su soledad. A lo largo de las siguientes semanas, su relación se redefinió a través de la necesidad y el secreto. Los encuentros se volvieron clandestinos, disfrazados de negociaciones sobre propiedades o asuntos legales. Elena comenzó su trabajo de investigación, usando su posición marginal en la sociedad para acceder a información que Rafael, inmerso en su círculo de poder, no podía obtener. Ella visitaba las sombrías ruelas y las propiedades rurales empobrecidas, hablando con las familias afectadas por la avaricia de Ramiro, recopilando testimonios que humanizaban el conflicto y daban un rostro al sufrimiento causado por el vizconde. Esta inmersión en la injusticia social catalizó el crecimiento de Elena. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su antigua identidad, la duquesa que solo se preocupaba por los bailes y las sedas. Ahora su empatía se convertía en su arma más poderosa. Ella entendía que la batalla no era solo por la honra de los Montemayor, sino por la dignidad de todo el ducado. Los pequeños propietarios, despojados de sus tierras, veían en la antigua duquesa una esperanza inesperada, y ella se dedicaba a forjar alianzas silenciosas con aquellos que Ramiro había oprimido, preparando el terreno para la inevitable confrontación. Mientras tanto, Rafael lidiaba con el peso de su secreto. La amenaza que había motivado la separación estaba ligada a un antiguo enemigo de su padre, un oscuro poder político que Ramiro utilizaba como palanca para minar la estabilidad del ducado y obtener sus tierras. La presencia de Elena lo obligaba a revivir la dolorosa elección que había tomado: separarse para protegerla de un peligro que consideraba mortal, o mantenerla a su lado exponiéndola a la conspiración. Su lucha interna era visible en su rostro, en la tensión constante de sus hombros, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de ella con una mezcla de anhelo y terror. En una tarde de estrategia, mientras analizaban un libro de cuentas manipuladas por el vizconde, la cercanía se hizo insostenible. Sus cabezas estaban tan próximas que sus alientos se mezclaban.
creando una burbuja de intimidad que el tiempo no había logrado borrar. Era un momento de conexión puramente intelectual que, sin embargo, se cargó de tensión romántica. Rafael, con un suspiro que sonó a rendición, tomó un mechón de cabello de Elena que se había soltado, un gesto tan tierno y espontáneo que detuvo el aliento de ambos, recordándoles la pasión que yacía bajo el resentimiento y la estrategia. Antes de continuar con esta increíble historia de doña Elena de Montemayor y el duque don Rafael de la Vega, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La aparición de Sor Juana, una anciana monja y antigua nodriza de Rafael, añadió una dimensión crucial a la trama. Sor Juana, que ahora servía en el convento más cercano, representaba la sabiduría de los humildes y la lealtad incondicional. Ella se convirtió en el primer personaje de apoyo en ofrecer un sostén emocional y logístico a Elena, sirviendo de mensajera y de confidente. Sus palabras, impregnadas de una fe sencilla pero inquebrantable, ayudaron a Elena a navegar por la complejidad de los sentimientos de Rafael, recordándole que el deber y la culpa pueden disfrazar el amor y que la redención es un camino que debe recorrerse en compañía. El vizconde Ramiro de Alarcón, ajeno a la creciente alianza, intensificó su presión, confiado en que su primo y su exesposa estaban demasiado destrozados para representar una amenaza real. Usó sus conexiones en la corte para difamar aún más a Elena, insinuando que su regreso era un intento desesperado por recuperar un estatus perdido. Su crueldad no se limitó a la calumnia. Comenzó a ejecutar desalojos violentos de las propiedades rurales, buscando consolidar su poder y enviar un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Elena, al presenciar la brutalidad de los desalojos en las sombrías ruelas, sintió que su dolor personal se fusionaba con el sufrimiento colectivo. La injusticia se volvió palpable, y su corazón se endureció con una determinación que ya no era solo por Ricardo, su hermano, sino por los sin voz. Ella se arriesgó, usando sus pocos contactos entre los comerciantes y sirvientes para interceptar documentos y correspondencia de Ramiro, buscando el eslabón débil que conectaba el esquema financiero con la conspiración política que Rafael temía. Una noche, en una pequeña taberna de mala reputación cerca del puerto, Elena interceptó una correspondencia entre Ramiro y un cómplice en la capital. La carta no solo detallaba la próxima maniobra financiera para despojar a los Montemayor de sus tierras restantes, sino que contenía una frase críptica sobre el pacto de silencio roto y el peligro de la duquesa que sabe demasiado. Aquella revelación fue la prueba irrefutable. La separación no había sido una decisión de abandono, sino una maniobra forzada por una amenaza externa. Al confrontar a Rafael con el fragmento de la carta, la tensión se hizo explosiva. Él intentó minimizar la amenaza, cubriendo el secreto con más mentiras piadosas. Pero Elena no cedió. Su voz tembló, no por miedo,
sino por la furia de comprender que la había subestimado, tratándola como una niña frágil. Ella lo forzó a mirar la verdad. Su sacrificio unilateral había sido inútil. La verdad, aunque aterradora, era la única manera de luchar. La lealtad de Elena hacia su hermano Ricardo se convirtió en el punto central de su... Él, un joven estudioso y algo ingenuo, era el último eslabón de la familia, y Ramiro lo usó como palanca, manipulando la deuda para obligarlo a firmar un poder total sobre las propiedades restantes. La presión se hizo insoportable, y Elena supo que el tiempo de la estrategia silenciosa había terminado. Necesitaba una acción desesperada y el poder del duque a su lado, sin reservas, sin secretos. La noche cayó sobre el Palacio de la Vega y el peso de la decisión recayó sobre Rafael. Miró a Elena, cuyo rostro se había vuelto un lienzo de resiliencia y dolor, y vio el reflejo de su propio fracaso. Su deber de duque y su amor por ella chocaban violentamente. El secreto que lo había aislado era la única arma que aún no había utilizado, y la valentía de Elena lo estaba obligando a desenvainarla. Se dio cuenta de que si quería salvar el ducado y redimirse ante la mujer que amaba, debía sacrificar su soledad y confiarle la verdad completa, abrazando el peligro que ello conllevaba. El vizconde Ramiro de Alarcón escaló su crueldad con una maniobra despiadada. Incriminó al joven Ricardo de Montemayor en un fraude menor, usando documentos falsificados, y lo hizo arrestar públicamente al amanecer, asegurándose de que la humillación fuera máxima. Este acto no solo buscaba presionar a Elena para que cediera las últimas propiedades familiares, sino también enviar un mensaje de terror a toda la nobleza empobrecida que considerase desafiarlo. Para Elena, la noticia fue un golpe devastador, una puñalada helada en el alma que la dejó temblando, pero que, paradójicamente, solidificó su voluntad de luchar. El miedo se transformó en una rabia glacial y decidida. La caída de su hermano la empujó a la desesperación. La llevó a las puertas del Palacio de la Vega en plena noche, bajo una lluvia torrencial que reflejaba la tempestad que se desataba en su pecho. Ya no era la duquesa herida, era una guerrera sin armas, pero con un objetivo claro: forzar a Rafael a abandonar su fachada de protector silencioso y convertirse en un aliado manifiesto. Al entrar en el vasto salón, el eco de sus pasos resonó como el último latido de su antigua vida. Ella no exigió ayuda. Exigió la verdad que él había intentado enterrar bajo el peso de su deber autoimpuesto y una asociación en el peligro, dispuesta a ser la carnada si era necesario. Rafael la recibió, sus ojos reflejando la misma angustia que la carcomía, pero con una renovada determinación. La visión de Elena empapada, vulnerable pero feroz, despertó en él no solo el amor, sino una profunda admiración por su resiliencia. Ella le había obligado a ver que el verdadero honor no residía en el sacrificio solitario, sino en la valentía de luchar juntos. Reconociendo la inutilidad de sus mentiras y la inminencia de la amenaza, Rafael rompió su voto de silencio, la primera grieta real en su armadura de hierro. En una confesión susurrada en la semioscuridad de la biblioteca, Rafael reveló el secreto total que había sellado su separación. El enemigo que Ramiro estaba utilizando era una facción oscura y poderosa de la corte, ligada a un antiguo pacto de sangre y dinero que su padre había traicionado. Ramiro, al ser su heredero y al conocer la vulnerabilidad de su primo ante el escándalo, había prometido usar la deshonra de Elena para conseguir un poder que trascendía las tierras del ducado, garantizando a la facción un control financiero estratégico. Separarse había sido su intento desesperado por sacarla del tablero de juego, creyendo que el ostracismo era mejor que la muerte.
La verdad, aunque brutal, curó la herida más profunda de Elena, la creencia de que no había sido amada. Comprender que el abandono había sido un acto de amor sacrificial, aunque equivocado en su ejecución, liberó una oleada de emociones complejas, una mezcla tóxica de gratitud, rabia y alivio. Ella aceptó la realidad del peligro, no con resignación, sino con la firme convicción de que solo ellos dos, unidos por la verdad y por el dolor, podrían desmantelar la red de Ramiro. El amor, que había sido el motor de su separación, se convirtió ahora en el fundamento inquebrantable de su alianza. Su nueva relación se transformó en una danza peligrosa entre la estrategia y la intimidad forzada. Pasaban largas horas enclaustrados, discutiendo planes, revisando mapas y descifrando códigos en la correspondencia interceptada. La tensión romántica, reprimida por un año de dolor, ardía bajo la superficie de su colaboración. Sus manos se rozaban sobre los documentos. Sus miradas se detenían demasiado tiempo, buscando en el otro la confirmación de la conexión que nunca había muerto. La mente de Elena, ágil y perspicaz, era el complemento perfecto para la estrategia metódica de Rafael, creando una unidad formidable. El duque, obligado a lidiar con el fracaso de su soledad, se fue humanizando ante los ojos de Elena. Ella presenció sus momentos de introspección, la culpa que lo carcomía por el dolor infligido, y la nobleza inquebrantable que lo movía a proteger no solo sus tierras, sino la gente de esas tierras. Rafael se permitió ser vulnerable, confesando el miedo que sentía al verla en peligro, reconociendo que intentar protegerla a distancia había sido su mayor error. Un acto de arrogancia que casi le cuesta a él y a ella su futuro y su vida. Un incidente menor, pero significativo, aumentó la tensión. Mientras exploraban un túnel secreto bajo el palacio, un pasadizo que podía servir como vía de escape o entrada para intrusos, Rafael, en un movimiento brusco, golpeó su mano contra la pared, abriéndose una herida profunda. Elena, con una calma que no sentía, se apresuró a atenderle. El ritual de curación se convirtió en un momento de intimidad absoluta. Al limpiar la sangre, su aliento acarició la piel de él, y por un instante Rafael cerró los ojos, permitiendo que el cuidado de ella se filtrara en su alma. Fue un lenguaje mudo de necesidad y ternura. Ella aplicó un ungüento simple y le vendó la mano con una eficiencia que hablaba de la resiliencia de su linaje. Sus rostros estaban peligrosamente cerca, y la promesa de un beso se suspendió en el aire enrarecido del túnel, un juramento silencioso que ninguno de los dos se atrevió a romper. Pero antes de que sus labios se tocaran, un mensajero irrumpió con una nota urgente. Ramiro había logrado bloquear todas las vías legales para liberar a Ricardo, y planeaba trasladarlo a una prisión de máxima seguridad, lejos de la influencia de Rafael, una medida desesperada para asegurar el silencio de Elena. La amenaza del vizconde interrumpió la intimidad. La traición y la amenaza se cernían sobre Elena como un sudario. Su corazón, que había comenzado a latir con esperanza, fue brutalmente devuelto a la realidad de su precariedad. La vida de su hermano estaba en juego, y la inacción de Rafael, aunque estratégica, comenzaba a ser intolerable. Ella sintió el peso de la sociedad, la humillación, la deuda y el peligro inminente. Un pozo sin fondo de vulnerabilidad que la llevó al límite de sus fuerzas, haciendo que el Palacio de la Vega se sintiera como una jaula de oro. Este es el momento más oscuro de doña Elena de Montemayor. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido, esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo.
Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Su voz se rompió por la tensión de la injusticia. Rafael, consumido por la culpa, tomó la decisión de actuar. No podía permitir que Ricardo fuera llevado a prisión. Su deber lo obligaba a proteger la vida del joven, aunque eso significara exponerse a él mismo y a Elena a un peligro mayor. Él ya no luchaba por el deber abstracto, sino por la mujer que lo miraba con ojos que le pedían no solo justicia, sino una prueba innegable de su amor. Su estrategia de sigilo debía ser sacrificada por un rescate audaz que anunciara su guerra abierta contra Ramiro, un acto desesperado de redención. Elena se ofreció como carnada para el plan de rescate. Su conocimiento de las rutas y su capacidad para moverse sin levantar sospechas en las capas bajas de la sociedad la hacían indispensable. La propuesta fue audaz, pero también la demostración final de su valentía y su compromiso. Rafael inicialmente se negó, aterrado por el riesgo, pero la mirada de ella, tan firme como la de un general, lo convenció. Ella había superado su papel de víctima. Ahora era la líder estratégica que él necesitaba. El rescate de Ricardo se convirtió en el punto de no retorno de su lucha. La noche del rescate fue una sinfonía de sombras y tensión. Rafael, con un pequeño grupo de hombres leales, y Elena, disfrazada y ágil, se dirigieron a la prisión. El ambiente era espeso. La sensación de peligro inminente era una presencia física. Elena utilizó un conocimiento de la prisión obtenido a través de Sor Juana, que había visitado a los enfermos allí para distraer a los guardias. El plan funcionó con una precisión aterradora, pero el costo emocional fue altísimo, forzando a ambos a una cercanía que trascendía la estrategia. Durante el rescate, Ramiro, que había anticipado una posible interferencia, tendió una emboscada. La confrontación fue breve y brutal, un estallido de violencia en la oscuridad. Rafael se interpuso entre una cuchillada dirigida a Elena y el agresor, recibiendo solo un corte superficial, pero demostrando de manera innegable la profundidad de su compromiso y la verdad de su amor sacrificial. Ver el miedo y la rabia en el rostro de Rafael, la absoluta dedicación a su seguridad, fue para Elena una revelación más poderosa que cualquier palabra. Ricardo fue rescatado, pero la emboscada dejó claro que Ramiro estaba jugando sin reglas y que la vida de Elena valía menos que el control del ducado. Al regresar al Palacio de la Vega, la adrenalina y el peligro crearon una atmósfera de euforia y profunda intimidad. Los protagonistas se miraron, el miedo superado transformado en una necesidad desesperada del otro. Rafael, con la herida vendada por Elena, tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos, llenos de un arrepentimiento y un amor que ya no podía ser reprimido, se encontraron con los de ella, que ardían con el fuego de la justicia y la pasión. El beso que siguió no fue un gesto de ternura, sino una explosión largamente esperada, un sello de su alianza forjada en el peligro y la verdad, una entrega emocional y física que consumó su unidad y selló su destino. Fue la primera vez que se sintieron verdaderamente completos y seguros en un año, un oasis de amor en medio de la guerra. A la mañana siguiente, con Ricardo a salvo, Elena y Rafael se dedicaron a organizar las pruebas reunidas contra Ramiro. La fuga de Ricardo era la declaración de guerra abierta que Ramiro necesitaba, y el vizconde respondería con toda su crueldad. Elena usó sus conexiones en las ruelas para comenzar a mover las palancas de la opinión pública, humanizando a los campesinos oprimidos y exponiendo la podredumbre del vizconde. La mesa estaba servida para el enfrentamiento final, y Elena se preparaba para convertirse en la estratega social de su propia redención. El duque, sintiendo el peso de la inminente batalla, convocó a sus pocos hombres de confianza.
aquellos que valoraban el honor por encima de la riqueza. Su voz, firme y autoritaria, delineó la estrategia: atacar a Ramiro donde más le dolía, su credibilidad y sus finanzas ilegales. La exposición del esquema de usura, combinada con la prueba del secuestro de Ricardo, serían las armas que usarían para derrocar al vizconde. Un plan audaz que requería la perfecta sincronía entre la inteligencia de Elena y la fuerza de Rafael. La conciencia de Elena se elevó por encima de su miedo. Ella ya no luchaba por el apellido Montemayor, sino por los campesinos que la miraban con ojos llenos de esperanza. El amor de Rafael era un catalizador, pero su verdadera motivación se había vuelto la justicia social. El compromiso de ambos se hizo público, aunque en el ámbito privado, forjando una promesa de futuro que iba más allá del romance, un pacto para usar su influencia y poder en favor de los menos favorecidos, reescribiendo así el legado de la Casa de la Vega, marcada por el deber y el ahora por la redención. Sor Juana, actuando como un faro de apoyo emocional y logístico, proporcionó la última pieza del rompecabezas, un testigo clave, un antiguo sirviente de Ramiro, que estaba dispuesto a declarar sobre la manipulación de documentos y la complicidad del vizconde con la facción de la corte. Este testimonio era la prueba irrefutable que necesitaban para llevar el caso ante el Consejo del Ducado. La anciana monja, con su sabiduría sencilla, bendijo su misión, recordándoles que la justicia de Dios tarda, pero llega, y que el amor verdadero es la armadura más fuerte. El peligro inminente obligó a doña Elena de Montemayor y al duque don Rafael de la Vega a operar desde la más absoluta clandestinidad, convirtiendo la vasta y austera biblioteca del palacio en su cuartel general. La tensión del plan y la intimidad forzada de sus horas nocturnas consolidaron su vínculo. El amor que había sido sofocado por el miedo y la mentira floreció en la urgencia. Rafael, al ver a Elena desplegar su inteligencia y coraje, comprendió que su mayor error no había sido el sacrificio, sino la subestimación de su fuerza. Ella, a su vez, descubrió la profundidad de su honor y la desesperada necesidad de redención que lo impulsaba, aliviando las viejas heridas de la separación. La primera fase de su plan consistió en exponer las injusticias del vizconde Ramiro de Alarcón en las sombras. Elena, con su sensibilidad social y sus contactos con los afectados, organizó una serie de panfletos anónimos que detallaban el esquema de usura y las ejecuciones hipotecarias fraudulentas de Ramiro, distribuyéndolos entre la población y ciertos miembros influyentes del Consejo del Ducado. El lenguaje era formal y poético, apelando al sentido de justicia de la comunidad, sin mencionar nombres aún, pero despertando la semilla de la duda y el descontento contra el vizconde. Rafael, por su parte, utilizó su red de influencia para neutralizar los contactos de Ramiro en la capital, cortando el flujo de información y el apoyo financiero de la oscura facción política. Este movimiento fue sutil, pero decisivo, aislando progresivamente al vizconde de sus protectores. El duque actuaba como la sombra protectora, moviendo peones en el tablero de ajedrez político, sin levantar sospechas directas sobre su alianza con Elena, dejando que Ramiro creyera que su primo seguía sumido en su culpa solitaria. El vizconde Ramiro, confiado en que el arresto de Ricardo había silenciado a Elena, cometió un error crucial. Convocó una reunión con sus cómplices financieros en una propiedad rural a las afueras del ducado para finalizar la transferencia de las tierras de los Montemayor y celebrar lo que consideraba su victoria final. Esta reunión se convirtió en el escenario perfecto para el primer golpe directo de los protagonistas. Elena y Rafael planearon infiltrarse, no para confrontar, sino para obtener la prueba física irrefutable, los contratos falsificados y la correspondencia con la facción de la corte.
La noche de la infiltración, Elena volvió a usar su ingenio. Disfrazada con ropa modesta y guiada por el ex sirviente de Ramiro, el testigo clave de Sor Juana, ella se deslizó en la propiedad. Rafael la cubrió desde la distancia, con una tensión que casi lo paralizaba. Verla expuesta, aunque fuera parte del plan, reavivaba el terror de su sacrificio fallido. Sin embargo, su fe en la capacidad de ella para moverse con astucia y su determinación para triunfar superaba su miedo. En medio de la reunión de Ramiro, mientras el vizconde brindaba por su triunfo inminente, Elena logró acceder a su estudio privado. Allí encontró un diario codificado que no solo detallaba las transacciones fraudulentas, sino que también revelaba la verdadera identidad del líder de la facción de la corte. Un personaje inesperado y poderoso que había sido amigo y mentor del padre de Rafael. La magnitud de la traición era mucho mayor de lo que el duque había imaginado, ligando la conspiración a la mismísima historia familiar. La revelación fue un golpe paralizante para Rafael. La verdad de que su mentor era el cerebro detrás de la conspiración y que Ramiro era solo un peón ambicioso, lo sumió en un abismo de incredulidad y dolor. La traición del hombre, que respetaba más que a su propio padre, hacía que el sacrificio que había hecho al separarse de Elena pareciera aún más cruel e inútil. Este es el momento de la verdad para el duque. El pasado que él veneraba era la fuente de la podredumbre. ¿Viste ese giro? Revelarse lo cambia todo entre doña Elena de Montemayor y el duque don Rafael de la Vega. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Rafael merece una segunda oportunidad? Elena, al ver el colapso emocional de Rafael tras la revelación, no dudó. Dejó a un lado la estrategia para ofrecerle el consuelo que él nunca se había permitido. Ella lo abrazó con una fuerza inquebrantable, permitiéndole desahogar la culpa y el dolor de la traición. Este gesto, más que cualquier palabra de amor, consolidó su vínculo, demostrando que su fuerza residía precisamente en su capacidad de vulnerabilidad mutua. Él la necesitaba para sanar, y ella lo necesitaba para luchar. Una simbiosis forjada en el dolor compartido. El reencuentro con Ricardo, que permanecía escondido y a salvo, fue otro punto de conexión emocional. El joven, agradecido y humilde, prometió su ayuda incondicional a la causa de Elena y Rafael. Él, aunque intelectual y menos guerrero, se convirtió en el archivista, el encargado de codificar y organizar las pruebas que Elena había traído, utilizando su mente brillante para crear un expediente irrefutable que llevarían ante el Consejo del Ducado. El vizconde Ramiro, al descubrir el robo del diario y la ausencia de los documentos, sintió que su mundo se resquebrajaba. Comprendió que Elena, a quien creía derrotada, era la verdadera estratega detrás del golpe. Su rabia se transformó en una furia ciega y peligrosa, llevándolo a tomar la decisión de escalar el conflicto a un enfrentamiento físico y público. Él planeó un ataque sorpresa contra el Palacio de la Vega, buscando recuperar las pruebas y eliminar a Elena y a Ricardo antes de que pudieran exponerlo. Esta escalada forzó a Rafael a moverse rápidamente, abandonando toda pretensión de neutralidad. Convocó a sus leales, informándoles de la traición y del inminente ataque, preparando el palacio para un asedio. La noticia de que su antiguo mentor estaba detrás de la conspiración fue el catalizador final para que Rafael aceptara la ayuda de Elena en la lucha, delegándole la defensa estratégica interna del palacio,
reconociendo su astucia por encima de su propio orgullo masculino. Elena y Rafael trabajaron codo a codo en la planificación de la defensa. Ella, con su inteligencia emocional, anticipó los movimientos de Ramiro, mientras que Rafael se encargó de la logística militar. La tensión romántica se intensificó con la proximidad de la muerte. En una pausa breve, mientras revisaban el plano del palacio, se encontraron en un momento de honestidad brutal. Ambos confesaron que el riesgo valía la pena, no solo por la justicia, sino porque no podían volver a vivir separados. La noche del asalto, el palacio se convirtió en un escenario de sombras y susurros. Ramiro, seducido por la codicia y la rabia, lideró un pequeño grupo de mercenarios para infiltrarse por el túnel secreto que Elena y Rafael habían descubierto. La ironía era cruel. El pasadizo, que debía ser una ruta de escape, se convirtió en la trampa mortal del vizconde. El enfrentamiento se inició en las entrañas del palacio, un baile de espadas y sombras. Elena, protegida por la guardia personal de Rafael, orquestaba la defensa, moviendo a los hombres como piezas de ajedrez. Rafael, por primera vez en mucho tiempo, se permitía luchar no solo con la mente, sino con el cuerpo, su espada un instrumento de justicia contra la traición familiar. Su honor y su amor por Elena eran su escudo y su motor. El vizconde, al ver frustrado su intento de asedio, decidió un ataque directo contra el ala donde se custodiaban los documentos y donde se encontraban Elena y Ricardo. La batalla se concentró allí, con un dramatismo que prometía un baño de sangre. Elena, al ver el inminente peligro que corría su hermano, tomó un candelabro antiguo y pesado, preparándose para defenderse, demostrando que su valentía no era solo intelectual. La llegada de un grupo de campesinos y pequeños propietarios, convocados por los mensajes de Elena y armados con herramientas de labranza, fue el giro final. Ellos representaban la comunidad oprimida que se levantaba en armas, un acto de justicia social que superaba el conflicto aristocrático. Su presencia, un eco de la voz de Elena, desmoralizó a los mercenarios de Ramiro, forzando al vizconde a un enfrentamiento directo con Rafael, sin apoyo. El amor y la estrategia de Elena habían forjado una alianza que trascendía los muros del palacio y las jerarquías sociales. Rafael, al ver a los campesinos dispuestos a luchar por la justicia, sintió una profunda redención. El duque y la duquesa se unieron literalmente como símbolos de la nobleza que sí honraba a su gente, demostrando que su unión era la única esperanza contra la tiranía del vizconde. La batalla estaba a punto de alcanzar su clímax, con Ramiro acorralado y la justicia social en el umbral de la victoria. Un triunfo que se había construido sobre el dolor, la verdad y un amor que se negaba a morir bajo el peso de los secretos. El destino del ducado pendía del filo de una espada y de la astucia de una mujer. La culminación del conflicto se desató en las grandes escalinatas del Palacio de la Vega, donde el duque Dom, Rafael de la Vega y el vizconde Ramiro de Alarcón se encontraron en un duelo inevitable. La atmósfera era eléctrica, cargada por el rugido de la batalla que se desarrollaba en los pasillos inferiores, donde los hombres leales de Rafael y los campesinos armados con determinación contenían a los mercenarios de Ramiro. En este escenario de piedra antigua y justicia incipiente, el clímax era tanto físico como emocional, el ajuste de cuentas por un año de dolor, secretos y opresión social. Ramiro, cegado por la furia de su derrota inminente y la humillación de ser superado por su primo y una mujer, luchaba con una crueldad desesperada, su espada un instrumento de su codicia. Rafael, en cambio, se movía con una gracia controlada, cada estocada guiada por un honor inquebrantable y el rostro de Elena grabado en su mente.
Ya no luchaba por el deber o el título, sino por la redención y el futuro que su amor representaba, un amor que había sobrevivido a su propio sacrificio. Mientras los dos nobles se enfrentaban, doña Elena de Montemayor se encontraba en el ala de la biblioteca, dirigiendo a Ricardo y a Sor Juana en la tarea crucial de asegurar los documentos probatorios. Pero su corazón estaba en la batalla. A través de la rendija de la puerta observaba la lucha, su respiración superficial, sabiendo que el destino de su familia, la justicia para los oprimidos y la vida del hombre que amaba dependían de cada movimiento de su espada. Ella era la estratega, él era el ejecutor. El vizconde, en un momento de desesperación, logró desarmar a Rafael, haciéndole caer sobre las frías piedras. Ramiro levantó su espada para el golpe final, un acto de venganza que buscaba silenciar la verdad para siempre. El grito ahogado de Elena resonó en el pasillo, un lamento que hizo vibrar las paredes. Era el instante de máxima vulnerabilidad para el duque, un recordatorio brutal del costo de su honor. En ese momento crítico, Elena abandonó su posición de estratega pasiva, corriendo hacia el vizconde, no con una espada, sino con el pesado candelabro que había preparado, lo golpeó con una precisión desesperada en la espalda. La acción fue un acto puro de valentía, impulsado por el instinto de supervivencia y el amor. El golpe desvió el ataque de Ramiro, dándole a Rafael el segundo que necesitaba para recuperar su espada y levantarse con una furia renovada y protectora. Rafael, ahora con una cólera justificada, se lanzó contra Ramiro. Su lucha se reanudó con una intensidad aún mayor, un enfrentamiento donde el bien y el mal se medían en un choque de aceros. El duque, impulsado por la imagen de Elena, arriesgándolo todo por él, encontró una fuerza que trascendía su dolor, y su ataque se volvió implacable, buscando inmovilizar a Ramiro sin matarlo, pues su objetivo era la justicia, no el asesinato. El vizconde fue finalmente acorralado y desarmado por Rafael en el borde de la escalera. La humillación era absoluta. El duque apuntó la punta de su espada a la garganta de su primo, sus ojos fijos, fríos y llenos de la autoridad que el amor y la verdad le habían devuelto. El silencio cayó sobre el palacio, roto solo por la respiración agitada de los combatientes. El clímax del conflicto personal había sido alcanzado. La batalla está en su punto más alto. Doña Elena de Montemayor y el duque don Rafael de la Vega luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Elena o la crueldad de Ramiro? La respuesta dependía de la última decisión de Rafael. La llegada de los guardias del ducado, alertados por un mensajero que Rafael había enviado como precaución, confirmó la derrota del vizconde. Ramiro, atado y humillado, fue testigo de la reunión de Rafael y Elena. El duque se acercó a Elena, cuyos ojos aún reflejaban el terror del momento, y la abrazó con una fuerza posesiva que no dejaba lugar a dudas sobre la reconciliación total. Fue un abrazo de supervivencia, de gratitud y de amor, el sello de su victoria conjunta. En ese abrazo, el resentimiento de Elena se disolvió completamente. Ella sintió el latido furioso del corazón de Rafael contra su oído y supo que el sacrificio inicial, por erróneo que fuera, había nacido del amor más profundo. Las palabras eran innecesarias. La acción de ella en el duelo y la protección de él en el clímax hablaban de una alianza forjada con fuego. El verdadero triunfo no fue solo la derrota del vizconde, sino la reconexión de sus almas, más fuertes y transparentes que antes.
La derrota de Ramiro significó la desarticulación inmediata de su red de opresión. Sus cómplices financieros huyeron y la facción de la corte quedó expuesta, sus planes frustrados por la valentía de la duquesa abandonada y la honra redescubierta del duque. La justicia, por fin, comenzaba a imponerse, trayendo un respiro de alivio a los oprimidos. Los campesinos, que habían luchado junto a los hombres del duque, se reunieron en el patio, aclamando a Elena y a Rafael, no solo como sus señores, sino como sus protectores. Este momento fue la culminación de la trama de justicia social, demostrando que la verdadera nobleza reside en servir al pueblo y no en la opresión, la visión de un futuro diferente, donde el poder se usaría para el bien común. Se dibujaba en el horizonte. El enfrentamiento final había purificado sus heridas emocionales. El duque Dom Rafael de la Vega ya no era el hombre aislado por la culpa, sino un líder redimido por el amor y la transparencia. Doña Elena de Montemayor se había transformado de víctima social a heroína de la justicia. Su unión, consolidada en el peligro, era ahora inquebrantable, una promesa de legado que se extendería más allá de sus vidas. El clímax culminó con la entrega de las pruebas por parte de Ricardo al recién llegado capitán de la Guardia Real. El diario de Ramiro, la correspondencia con la facción y el testimonio del ex-sirviente sellaron el destino del vizconde, asegurando que su castigo no sería solo la derrota, sino la deshonra pública y legal, restaurando el honor de los Montemayor de manera definitiva y ejemplar. Con el vizconde Ramiro de Alarcón bajo custodia y sus crímenes expuestos a la luz pública, una oleada de calma, profunda y curativa, se extendió por el Palacio de la Vega y lentamente por todo el ducado. La justicia, aunque tardía y costosa, había prevalecido. El capitán de la Guardia Real, después de revisar las pruebas irrefutables presentadas por Ricardo y corroboradas por el testimonio de los campesinos, dictaminó la deshonra y el exilio permanente del vizconde, además de la anulación de todas las transacciones fraudulentas. Este veredicto no solo restauró el honor de doña Elena de Montemayor y su familia, sino que también devolvió las tierras a los pequeños propietarios, marcando el inicio de una nueva era de justicia social. El duque Dom Rafael de la Vega, liberado del peso de su secreto y de la culpa que lo había atormentado, sintió como el frío mármol de su corazón se agrietaba, dejando pasar la calidez de la redención. Su encuentro con Elena tras la detención de Ramiro fue un momento de profunda intimidad y curación. Se abrazaron no como aliados estratégicos, sino como almas gemelas que habían superado su propia destrucción. El duque le confesó con palabras sencillas y honestas el error de su sacrificio solitario y la inmensa lección de humildad y coraje que ella le había enseñado, pidiéndole no que lo perdonara, sino que le permitiera reconstruir su futuro a su lado, con absoluta transparencia. Elena, mirando los ojos de Rafael, ahora libres de la sombra de la mentira y el miedo, sintió que la herida del abandono se cerraba por completo. La redención de Rafael era tan importante como la suya. Ella aceptó su mano, sellando su compromiso renovado no con un voto social, sino con la promesa de una asociación basada en la verdad y el propósito común. Su amor, forjado en el crisol de la guerra, era ahora una llama serena y poderosa. La sociedad, que los había separado y juzgado, fue testigo de su unión restaurada, viendo en la duquesa abandonada a la verdadera heroína del ducado. El Palacio de la Vega, antes un símbolo de aislamiento y deber, se transformó. Las estancias se llenaron de la luz de la esperanza. Elena y Rafael trabajaron juntos para establecer un consejo de justicia social, asegurando que las voces de los campesinos y los comerciantes fueran escuchadas y protegidas contra futuras opresiones.
Su nuevo legado se construyó sobre los cimientos de la equidad, demostrando a toda la nobleza que el poder solo tiene sentido cuando se ejerce para aliviar el sufrimiento ajeno, y que el amor es el motor más eficaz para el cambio. Ricardo de Montemayor, el joven estudioso, fue absuelto de todos los cargos y se dedicó a trabajar al lado del duque en la administración, usando su inteligencia para reestructurar las finanzas del ducado bajo principios de honestidad y apoyo a los pequeños propietarios. Sor Juana, la guardiana de la verdad, regresó a su convento, sabiendo que su fe y su discreción habían jugado un papel crucial en la victoria de la justicia, siendo honrada por el duque y la duquesa por su incondicional lealtad. El romance se asentó en la profunda admiración y el respeto mutuo. Los momentos de pasión se entrelazaron con las discusiones sobre la justicia y el bienestar del ducado, creando un amor maduro y completo. El duque, que había temido la intimidad por el peligro que representaba, ahora la abrazaba como su mayor refugio. Helena, que había temido la fragilidad, se encontró en la fuerza de la unión, una mujer que había encontrado su voz y su poder junto al hombre que amaba. El tiempo pasó, llevando consigo las cicatrices del pasado y dejando atrás solo las lecciones aprendidas. La noticia de que Helena y Rafael esperaban a su primer hijo colmó de alegría el ducado. Este hijo era la culminación de su redención y el símbolo tangible de su nuevo comienzo, un heredero que crecería bajo el signo de la justicia y la lealtad al pueblo. La pareja se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la más oscura de las épocas, el amor y la verdad siempre encuentran un camino. Si has acompañado la historia de doña Helena de Montemayor y del duque don Rafael de la Vega hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El sol de la mañana bañó el palacio de la Vega en oro, un contraste con las sombras que lo habían envuelto. Helena y Rafael se encontraban en el balcón, mirando hacia las tierras de su ducado, ahora en paz. Ella se apoyaba en el hombro de él, sus manos entrelazadas, una imagen de serenidad y poder conjunto. El sacrificio había terminado, la justicia se había impuesto y el amor había triunfado sobre la mentira. La historia de la duquesa que fue abandonada por amor y que regresó para ser la salvadora de su pueblo se convirtió en una leyenda, un susurro de esperanza en las ruelas y en los salones. Su legado no sería solo la riqueza o el poder, sino la empatía y la valentía de luchar por la dignidad humana. Su amor se convirtió en un himno a la redención y al poder de la verdad incondicional. La promesa de su futuro se cernía brillante, un lienzo en blanco para ser pintado con los colores de la alegría y el propósito. Ellos habían aprendido que el verdadero poder de un duque no reside en la fuerza de su espada, sino en la nobleza de su corazón, y que el amor verdadero no es un refugio, sino una alianza para la justicia. Su historia no terminó allí. Solo el primer capítulo, el más oscuro y dramático, había llegado a su fin. Ahora, la duquesa y el duque gobernarían juntos, un testamento vivo de que incluso las heridas más profundas pueden sanar con la honestidad y la fuerza inquebrantable de dos almas destinadas a luchar
amar y reescribir su destino.